Como notaste entonces ahí arriba, y como estaba adelantando, tenemos el encuentro número 15. El encuentro número 15 trata justamente sobre el nacimiento de Jesús, siguiendo un poquito lo que habíamos hablado en el encuentro anterior, ¿sí? Que en el encuentro anterior nosotros habíamos enfocado lo que sería la anunciación a María, ¿sí? De la anunciación, hoy entonces estamos pasando a lo que sería el nacimiento de Jesús. Hoy ciertamente vamos a obtener un toque navideño, ¿verdad? Y vamos a aprender algunas cositas, vamos a tocar algunas cositas que tal vez no lo tendrías en cuenta cuando leemos la lectura referente a lo que es el nacimiento, ¿sí? Acá Idalia Sánchez me dice, hola, hola Idalia, ¿cómo estás? Bien, ¿qué les parece entonces si es que para arrancar nos ponemos en actitud de oración, ¿sí? Y le invocamos al Espíritu Santo para que Él sea el que lleve este encuentro, ¿sí? Él sea el que realmente nos haga aprender un poquito más sobre esto que nosotros nos estamos predisponiendo a hacer. Entonces te invito ahí con tu familia, quiero que la abraces con quien sea que esté ahí cerca tuyo, la abraces y me ayudes a hacer esta oración invocándole al Espíritu Santo diciendo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo. Haz que guiados por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Excelente. Bien, acá hay más personas que me están saludando. Mi mamá, por ejemplo, Francisca. Buenas tardes. Hola, hola, mami, ¿cómo estás? Está Diego. Hola, amigos, soy Diego. Estamos toda la familia, dice Diego. Excelente. Bien, como te fijaste ahí en la pizarra, ¿sí? Tenemos la lectura bíblica que dice Evangelio según San Lucas, capítulo 2 versículo 1 al 19. Entonces, me gustaría que puedas hacer uso de tu Biblia y rápidamente poder ubicar esta lectura, ¿sí? San Lucas, ya sabes ya que está en el Nuevo Testamento, no todavía en el Antiguo Testamento, vaya a buscar, ¿verdad? Entonces, te doy un tiempito para que puedas seguir también con tu versión de la Biblia y podamos seguir esta lectura que es un poquito extensa, pero es muy bueno el contenido que vamos a desarrollar hoy, ¿sí? Buenísimo. Me imagino que ya eh, ubicaste la lectura con esa máxima velocidad que te caracteriza como siempre. Y vamos entonces a seguir la lectura que nos propone el encuentro de hoy. El objetivo del encuentro, antes que nada, nos da a conocer, o sea, nos da a entender de qué proceso tenemos que hacer o qué tenemos que seguir para poder contemplar el nacimiento de Jesús en Belén y acogerlo a nuestra vida. Ese es el propósito de este encuentro que hoy vamos a llevar. Así es que tener en cuenta este propósito del encuentro, ya que la idea es justamente tratar de que podamos nosotros como cristianos, como católicos que somos, poder entender más de nuestra fe a través de esta catequesis que hoy nos está proponiendo nuestro proceso de la catequesis familiar. Bien, Evangelio según San Lucas. En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto, ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba la Siria, y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, la ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre. Y María dio a luz a su hijo primogénito,
lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque porque no había lugar para ellos en el albergue. En esa región acampaban unos pastores que vigilaban por turnos sus rebaños durante la noche. De pronto se les apareció el ángel del Señor y la gloria del Señor se los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal: encontrarán un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y junto con el ángel apareció de pronto una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por él. Después que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que los escuchaban quedaron admirados de que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Palabra del Señor. Excelente. Entonces, este es nuestro momento de reflexión respecto a lo que sería todo este proceso de el nacimiento de Jesús, ¿sí? Entonces, la idea es un poquito irnos parte por parte en lo que podamos, ¿sí? Si es que el tiempo nos da para poder ir hablando sobre todo lo que engloba esta lectura. Bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos inicialmente que decir? Dice que en aquella época apareció un decreto del emperador Augusto. Bien, ¿qué es lo que nos quiere contar en este momento la lectura? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Primero que nada, tenemos que tener en cuenta de que esto que está aconteciendo es el cumplimiento de la promesa de Dios. Dios nos había dicho a nosotros en el Antiguo Testamento que nos iba a enviar un Mesías específicamente al pueblo judío, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Le iba a enviar el Mesías para venir a liberarle al Salvador, para venir a salvarle a ellos de todo lo que ellos estaban viviendo, lo que ellos estaban pasando, ¿verdad? Ahora bien, como ustedes sabrán, ellos tienen un diferente criterio de quién sería su Salvador. Para ellos principalmente un Salvador que viene a salvarles solamente y exclusivamente a ellos. Y lo viene a salvar no solamente, no viene a salvarle como vino Jesús, sino viene a salvarle con las armas. Y bueno, entonces eso difiere un poco de lo que realmente Dios a ellos le estaba prometiendo, ¿verdad? Entonces, como se tengan en cuenta, entonces esto ya fue dicho anteriormente por los profetas de que iba a venir un Salvador. Entonces, ¿qué tiene que ver con el emperador Augusto? Entonces, lo que nos hace acá, San Lucas nosotros nos está demostrando, nos está escribiendo en la época de quién ocurre esto. ¿Eso para qué es? Eso, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito de eso? Es de justamente vos tengas presente de que esto no es un cuento, esto no es un mito, esto es un acontecimiento real, es comprobable porque se especifica el nombre del gobernante de la época para decir de que esto realmente ocurrió. Entonces, esto como un paréntesis te muestra a vos de que tu fe está sustentada por la historia, ¿sí? Está sustentada porque realmente este acontecimiento ocurrió y es demostrable. Entonces Lucas lo que nos está haciendo en este momento es nos está demostrando de que este acontecimiento está ocurriendo. ¿Y qué es lo que mandó a hacer justamente Augusto? Él mandó a pedir de que se haga un censo en todo el mundo, ¿verdad?
nosotros tenemos que tener en cuenta que los romanos decían de que ellos eran dueños de todo el mundo porque en realidad ellos estaban gobernando muchos pueblos, muchas naciones. Eso no significa que sea todo el mundo, pero ellos ya se declaraban como que ya le dominaban a muchos pueblos que estaban a su alrededor, entonces se manifestaban como que eran dueños del mundo, ¿verdad? Bien, también otro aspecto a mencionar, de que se manda a hacer el censo y en ese censo lo que se está diciendo, lo que se está haciendo es también, cuando se manda a hacer el censo, también se respeta las costumbres que tenían en ese momento el pueblo que le tocaba censarse. Y en este caso el pueblo judío eh, tenía cierta costumbre que es de que cuando uno se tiene que censar, tiene que irse al pueblo donde él nació, de donde él reside. Donde él nació, entonces, ¿qué pasó? O donde él es descendiente. ¿Sí? En este caso dice, eh, y cada uno iba a escribirse a su ciudad de origen. En este caso es como les estoy explicando, ¿verdad? José pertenecía a la familia de David. Entonces lo que hace referencia a esto también de que cuando habla de familia se hace referencia a su tribu o se hace referencia en la comunidad de donde él pertenece. En este caso es justamente descendiente directo de David. ¿Ok? Entonces, esto como costumbre judía era como básicamente una ley que se tenía que cumplir. Lo que estamos también estableciendo en este momento es de que adicionalmente Dios, como recuerdan en los momentos anteriores, le había prometido a David de que de su descendencia iba a nacer un rey que iba a gobernar hasta el final de los tiempos, o sea, hasta la eternidad. Entonces, está estableciendo de vuelta Lucas, como esto va dirigido muy a los judíos, está diciendo, mira, esto estamos viendo acá porque José, y no solamente José, que enseguida vamos a hablar de otro aspecto, pertenece al linaje de la familia de David. Entonces, de vuelta, como ya sabía eso, pero es importante recordar, históricamente nos está diciendo que se está haciendo fiel cumplimiento de la promesa que Dios le estaba haciendo a su pueblo, ¿sí? Entonces, estableció de que José es padre terrenal de Jesús y él es descendiente de la familia de David. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, con este decreto, David y María van dirigidos hacia Belén, ¿verdad? De Judea, que es la ciudad de David. Pero también dice que en el versículo 5 menciona de que María también fue con David. Dice, porque dice, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. ¿Sí? En ese momento estábamos estableciendo que María ya estaba embarazada y fue con David. Pero ¿qué pasa? Acá hay una cuestión también que hay que entender de que no solamente, o se implica en este versículo que no solamente José pertenecía a la familia de David, sino también María. Si María iba a Belén y no iba a su ciudad de origen, si es que era de otro linaje, ella estaba poniéndose en falta con las reglas judías. Entonces eso merecía un castigo. Pero como no se menciona eso y dice que María también va con José, se induce de que María también pertenece al linaje de David. O sea que no solamente José, sino María misma también pertenece a su familia, que es lo que está estableciendo en esta parte de Lucas. Y eso es importante entender porque es interesante que vos tengas presente cómo es que lo que Dios nos promete se hace fiel cumplimiento y no hay dudas al respecto porque en la historia va quedando esto y es demostrable, ¿sí? Entonces, si no lo tenías en cuenta o si no tenías anotado, no tenías vos esto como un criterio de cómo es que María también, cómo es que solamente a través del linaje de José se estableció de que en teoría Jesús salía, no solamente por José, sino también por María misma, ¿verdad? Bien. Otro aspecto que dice, mientras se encontraba en Belén, le llegó el tiempo de ser madre, ¿sí? Y aquí es donde empieza a verse la pedagogía de Dios y cómo Él quería que su hijo venga. Nosotros habíamos hablado del encuentro anterior de que Jesús, primero que nada, ya fue destinado a irse en un lugar
donde es muy humilde, y donde iban a ser también iba a ser de esa manera. Entonces en ese momento, porque todo se mueve por obra y gracia de Dios, y en este momento ese era el propósito de decirnos cómo es que Él iba a venir. Entonces en ese momento donde Él llega, cuando ellos llegan, había muchísimas personas, muchísima gente de todos lados, estaba llenísimo Belén en ese momento. Y en ese momento María dice, mira, ahora mismo tú vas a nacer. Y bueno, ahí se está manifestando Dios porque tiene que ser de esa manera. ¿Y por qué tiene que ser de esa manera? Es lo que vamos a establecer enseguida, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Ellos están en Belén como una nota. Es importante tener presente de que Belén significa casa de pan, ¿sí? ¿Y a quién le vamos a recibir? Justamente al pan vivo bajado del cielo. Interesante analogía que hay entre la ciudad donde él nace y quién es el que está recibiendo esa ciudad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en los siguientes versículos? Y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el albergue. Aquí vamos a hablar de varios aspectos que es muy interesante que tengas presente. Y dice, y María dio a luz a su hijo primogénito. Hay ciertas discusiones que se tienen entre cristianos y se tienen también católicos y no católicos y lo que no son cristianos, de que ya saben ustedes que María no solamente tuvo un solo hijo, sino que tuvo varios. Bien, acá establece que María tuvo su hijo primogénito. ¿Y qué es primogénito? Significa es el primer hijo. Eso no significa de que acá hay una necesidad de tener, porque hay otros que establece, dice que para que uno sea primogénito, tuvo que ser el primero de entre otros. Y realmente no es así. Primogénito es el primero, sin importar de que haya otros después. ¿Cómo nosotros podemos establecer eso? Porque en el año 1922 la iglesia demuestra esto en una tumba que encuentra en una de las excavaciones que se hizo arqueológica de una mujer, ¿sí? Eh, que en su tumba dice, aquí yace el nombre de la mujer, dice, que murió por los dolores de parto de su hijo primogénito. ¿Qué significa eso? Que la mujer murió en el momento de parir su primer y en este caso único hijo. Eso no significó de que en realidad la señora obviamente tuvo hijos después, si murió ya con el primer hijo, ¿verdad? Entonces, lo que se establece en la cultura judía es que el primogénito es el primer hijo, no significa que es el primero de entre muchos. ¿Se entiende? Y también otra cosa que está haciendo en ese momento Lucas es de que como Jesús es el hijo primogénito, al primogénito es que se le presenta en el templo. Que recuerden ustedes que hay un pasaje sobre eso, ¿verdad? Genial. Bueno, eso es un aspecto a tener en cuenta y eso es algo muy importante a considerar al momento de que vos puedas también entender cómo defender tu fe al respecto, ¿cierto? ¿Sí? Dice, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Qué pesebre nosotros imaginamos? Y el pesebre que se acostumbraba a hacer en ese momento eran piedras que se armaban a los costados y recostados con una pared. Y abajo se ponía así como pajas donde los animales se recostaban. Entonces, ¿qué sucede? Lo que entendemos, eso es porque no había albergue en ningún lugar, decía este versículo. ¿Qué significa? Que ellos se fueron a preguntar casa por casa, lugar por lugar, donde alguien le podría hospedar. Y en definitiva ya no había lugar porque había muchísima gente que vino, ¿sabes?, a Belén para poder censarse. O por diferentes motivos, pero en este caso el motivo principal era por eso. Entonces se llenó la ciudad y no había lugar. Esto no significa de que en realidad la gente no le quería nomás atender a ellos o porque después de, qué sé yo, ella está embarazada y si por ahí daba luz, ella podría contaminar el lugar porque eso también estaba establecido en su cultura judía. Sino que en realidad aquí lo que sucede es porque para la cultura judía el ser hospitalario es como una cuestión de que no puede negársele a nadie. Entonces es una costumbre muy fuerte que ellos tienen, entonces ellos tenían que respetar. La hospitalidad ellos tenían que respetar sí o sí. Pero entonces, ¿qué significa? Que ya no había malos lugares porque ya no se le podía recibir. Pero todo es obra de Dios, porque Dios
tiene que demostrar de que en qué condiciones Él viene a vivir y a nacer entre nosotros lo más bajo posible. Se humilla lo más bajo que pueda para que pueda mostrarte el enorme amor que te tiene. Y eso es muy importante que vos tengas en cuenta. Porque Dios pudo haber aparecido de adulto y pudo haber aparecido en un trono, pudo haber nacido de otras maneras, no, pero Él eligió nacer de esa manera. Él eligió nacer humilde. Él eligió nacer, o sea, Él eligió nacer en un lugar ni siquiera se le quería recibir, en un lugar de lo más, pues imagínate, vos estás en un pesebre y yo ni siquiera te hablé de techo, no había ni siquiera techo. Él estaba naciendo en la intemperie. Y otro aspecto que tenés que tener en cuenta, que se menciona también con los estudiosos de la Biblia, es de que acá hay un parto virginal y este parto virginal es indoloro por la expresión que dice, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Qué significa eso? Que María no tuvo ninguna asistencia de nadie para que ella dé a luz a Jesús. Eso es otro aspecto que tienen que tener. Y esa otra asistencia que Dios le da a ella, el milagro de cómo le recibió a su hijo. Porque era otra costumbre judía que las mujeres sí o sí se tienen que ayudar al momento del parto. ¿Te das cuenta cómo es que en realidad entonces Dios eligió venir con nosotros? Porque si es que ella se llegaba a quedar en un albergue, tenían que ayudarle una de las mujeres. O sea, sí o sí tenían que recibir esa asistencia por costumbres judías nuevamente. Entonces, Dios dijo, no, esta es la forma en que yo voy a llegar. Entonces, ese es el propósito que Él tenía y la forma en que Él nos quiere demostrar a nosotros el amor que nos tiene y Él se humilla y se va hasta lo más bajo posible para demostrarte de que Él va a hacer todo lo que fuese necesario para ganarse tu amor, para salvarte, porque ese es el propósito de Jesús en ese momento. Él vino para salvarte, porque tan grande es su amor que hasta hace ese tipo de cosas para poder tenerte a su lado. ¿Se entiende? Dios no se limita solamente, eso es muy importante que tengas presente. Él no se limita solamente en amarte. Él no se limita solamente, Él se queda tranquilo una vez que vos estés a su lado. Pero para que vos puedas entender eso, tenés que dimensionar esta lectura y poder entender. Imagínate en qué condiciones vino Él y no le importa humillarse con tal de poder ganarte, de poder entender de el amor tan enorme que Él te tiene. Esa es la idea, ese es el propósito que Él está metiendo dentro de esta lectura, como para que vos te vayas dimensionando que desde todo principio Él de esa manera se manifestó con la humanidad y se va a seguir manifestando. Y otro aspecto a tener en cuenta de que Él siempre se mueve en la humildad, siempre se mueve en ese entorno, que es lo que enseguida vamos también a analizar, ¿sí? En el versículo 8 dice, en esa región acampaban unos pastores que vigilaban por torno a sus rebaños durante la noche. Acá hay una lectura muy, o sea, hay una homilía muy hermosa de nuestro Papa emérito, Benedicto XVI, que habla de justamente la vigilia que nosotros tenemos que tener, esa espera, esa búsqueda constante que tenemos que tener hacia Jesús para poder recibir su presencia, el estar ahí en vela esperando su presencia. Eso es lo que estaban haciendo estos pastores, esta gente humilde que estaba haciendo un oficio humilde, ahí esperando, y a ellos se les presenta gente humilde. Usted tiene que tener en cuenta, imagínate, yo te dije, estaba llena esa ciudad en ese momento, muchísimas personas, pero solamente a estos se le apareció el ángel. Y esto se establece como en la teofanía, como es básicamente la presencia de Dios, en la teofanía, es la manifestación de Dios a través de este ángel. Y en un vocabulario hebreo se dice que este ángel se hace presente a ellos, pero en el vocabulario, en la traducción, o sea, en el escrito hebreo, en el escrito griego, se hace como que el ángel está presente, pero como que está flotando ahí enfrente de ellos y le ilumina, y esa iluminación es la luz de Dios.
Semejante presencia recibieron nuestros pastores. Gente humilde, a ellos se les invitó. De vuelta, millones de personas estaban ahí en ese momento, pero se le aparece a estas personas que estaban estaban en vigilia, estaban en vela en ese momento. Y eso es lo que Él nos pide a nosotros, que nosotros estemos constantemente en su búsqueda, estemos constantemente en nuestra vigilia de vida cotidiana para poder tener ese encuentro con Dios, para poder tener ese encuentro con Jesús. Porque ¿qué es lo que hace Dios en ese momento? Al hacerse presente en tu vida, en esa vigilia constante, en esa búsqueda constante que tenés con Él lo que hace es te señala y te indica, hacia allá está mi hijo. Anda a mirarle, anda a verle, anda a reconocerle. Ese es el propósito. Te das cuenta qué hermosa esa pedagogía de Dios. Se te hace presente Él, pero Él quiere que te vayas a verle a su Hijo, porque Él es el que te va a enseñar cómo llegar al Padre. El Padre siempre te busca, pero nosotros no sabemos cómo llegar a Él. ¿Quién es el que nos enseña eso? Nos enseña justamente Jesús, su Hijo, el Salvador. ¿Ok? Entonces, es muy hermoso ese versículo donde nos relata y esa explicación que nos da Benedicto XVI en una de sus homilías escritas por él, ¿verdad? Bien, seguimos. De pronto se le apareció el ángel, que es lo que ya habíamos hablado, del Señor, y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Ellos sintieron un gran temor. Nosotros ya habíamos hablado, también ustedes le había explicado yo de que lo mismo le pasó a Moisés con la zarza ardiente. Ellos tenían eh, como referencia de cuando Dios se te aparece y si vos le mirás o si vos le miras directamente podés morir. Entonces ese temor es lo que le invade a estos pastores, ¿sí? Pero esto Jesús viene a cambiar, de que en realidad a Dios ya no se le debe mirar con temor, sino se le debe buscar con amor. Y nuestra mirada hacia Dios tiene que ser con amor. Esa es la idea, eso es lo que Jesús quiere cambiar también en nosotros. Entonces, de vuelta, y por eso que el ángel a ellos le dice en el siguiente versículo, no teman, porque les traigo una buena noticia. Y aquí es donde la vida, la humanidad empieza a tener un momento épico, por decirlo así. Este momento épico se está tornando entre todos nosotros y nos va indicando de que eso ya se hizo realidad. La promesa de Dios se está haciendo realidad en ese instante, en ese momento. Sería interesante que te ubiques en ese lugar, que te ubiques en ese instante, en ese momento que te está diciendo, mira, no vaya a tener miedo porque yo te traigo una buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? Dice, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. ¿Se entienden? Entonces, Cristo mismo significa Salvador, ¿verdad? Bien, entonces el Mesías es el que viene a redimir, el que viene a liberarnos, y es el Señor. Y el Señor, ¿por qué dice? Porque justamente le implica divinidad a Jesús. Esa es la referencia de decir el Señor, porque le otorga su divinidad a ese niñito que está naciendo, porque es el que viene a nosotros a liberarnos de ese pecado que tanto nos ataja aquí y nos impide acercarnos al Padre. En el versículo 12 dice, y esto les servirá de señal, encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Otra cosa que tenemos que establecer, como que nosotros sabemos que fue un pesebre, como les dije, yo le expliqué, le di una descripción de cómo fue un pesebre, pero también en épocas posteriores, después de Cristo, eh, había un emperador que se llamaba Adriano. Este emperador lo que hizo fue, él reconoció el lugar donde fue el pesebre donde nació Jesús, y en ese pesebre entonces él armó un bosquecillo. En ese bosquecillo lo que hizo fue profanar el lugar donde Jesús nació. Pero si te das cuenta, wow, ¿por qué hizo todo eso ese señor? Bueno, Dios se sirve de cualquiera, inclusive si crees en Él o no crees en Él,
se sirve de cualquiera para hacer su voluntad. Porque gracias a esa acción que hizo este emperador intentando desprestigiar a Dios, a Jesús, lo que hace es arqueológicamente ubica el lugar exacto donde fue el nacimiento de Jesús. O sea que en el tiempo posterior a eso, gracias a eso nosotros que estamos ahora, pudimos ubicar dónde fue el lugar exacto donde nació Jesús. ¿Se entiende? Entonces, te das cuenta como las cosas malas que en teoría nosotros vemos, como las realidades que hoy estamos viviendo, nosotros tenemos que tratar de ver con los ojos de Dios y ver qué es lo que realmente Él está haciendo, qué está obrando para que eso realmente sea algo bueno. ¿Se entiende? Eso es muy importante que tengamos presente, muy importante que tengamos en cuenta. Dios actúa de esa manera y cuando Él tiene que cumplir su voluntad, hasta se sirve del que no cree, hasta se sirve del que Él cree que supuestamente no le sirve a Dios. Hasta de ese se vale. Y gracias a eso entonces nosotros pudimos ubicar dónde está el pesebre donde Jesús nació. Bien, en el versículo 13 dice, y junto con el ángel, seguimos, y junto con el ángel, no, me perdí acá, y junto con el ángel apareció de pronto una multitud del ejército celestial que alababa a Dios, diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Entonces había un júbilo, había una bienaventuranza, había pero la mega farra en ese momento porque en realidad estaba viniendo Dios mismo para habitar entre nosotros. En ese momento Él salió para estar con nosotros. Entonces la mega farra se estaba armando y vinieron los ángeles y estaban ahí alrededor de de todos estos pastores que estaban ahí presenciando esta maravilla que estaba ocurriendo. Y en la tierra es paz a los hombres amados por Él, dice esta versión. También hay otra versión donde menciona de aquellas personas que tienen corazón bueno. Entonces, esa es la predisposición que Dios espera para poder conocerle a Él. Una predisposición donde mi corazón se inclina hacia Él. Un corazón de una búsqueda constante hacia Él. No importa si sé cómo hacerlo o no, porque en realidad Dios se encarga de eso. Dios se encarga de cómo hacer de que vos realmente puedas conocerle a Él. Y eso es muy importante de entender de que nosotros no somos el que al fin y al cabo les encontramos a Dios. Él es el que se hace presente. Pero gracias a la predisposición que ponga yo para poder conocerle. La predisposición que en este momento tenés vos para poder conocerle a Él, por ejemplo, ¿verdad? Estás participando en estas catequesis donde varias veces habíamos hablado de que para vos implica mucho sacrificio y de entre muchas de las personas que están ahí, vos te estás acercando y quieres conocerle más a Él. ¿Sí? Entonces, esa predisposición es la que Él busca para que realmente Él pueda abrir tu mente, pueda abrir tu corazón y pueda realmente hacerse presente en tu vida. Y todo eso empieza a cambiar a tu alrededor y se nota, se ve cuando realmente Dios ya habita en vos. Pero para ello necesita de tu predisposición, que es lo que en cierta medida marca o remarca estas versiones escritas de la Biblia, ¿verdad? Luego en el versículo 15 menciona, dice, después los ángeles volvieron al cielo, los pasteros se decían unos a otros, vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Entonces, ¿qué significa eso? Que los pastores no se quedaron solamente con la farra, sino que, mira, vamos, estamos todos felices y ahora vamos a hacer lo que tenemos que hacer, es encontrarnos con Dios en este momento que está en la tierra, encontrarnos con Jesús, el que nos va a mostrar cómo llegar al Padre, conocerle, verle, saber cómo es. Ahí tenemos que ir. No nos quedamos solamente en el júbilo, en la alegría. ¡Ah, qué gusto que acá! No, nos vamos y realmente empezamos a emprender nuestra vida con Jesús. ¿Sí? Caminamos, vivimos, nos tropezamos, fallamos, volvemos otra vez a continuar,
pero con Jesús, todo con Él. Y ese es el propósito que nos está mencionando en este versículo, tratar de ir de vuelta a su encuentro para poder saber cómo yo puedo avanzar hacia la vida, cómo yo puedo hacer para poder vivir ese momento que a mí me había prometido Dios, de que en un momento dado me iba a llegar mi Salvador. Y en ese momento lo que hicieron los pastores se fueron y le conocieron a Jesús. Y este es el momento en el que Dios te dice, mira, acá le tenés presente a tu Salvador, andate junto a Él. Él es el que te va a enseñar cómo llegas hacia mí. Esa es la idea, ese es el propósito. Entonces no te pierdas. El único camino, el camino, la verdad y la vida, el único es Jesús. No hay otra cosa, no hay otro medio. No sos vos, porque muchas veces nosotros no hacemos de los, yo soy lo máximo, yo sé cómo llegar solo hacia Dios. No, Jesús es el medio por el cual yo llego hacia el Padre. Él es el puente que tengo que utilizar para llegar al Padre. No hay otra manera. Entonces yo no me quedo con la farra solamente con lo que, ay, qué gusto que ya toca. Me tengo que ir hacia Jesús para poder llegar al objetivo que me tracé en la vida, que es llegar al Padre. Entonces, obviamente los pastores que hicieron fueron rápidamente y encontraron a María y a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Esto es una excelente demostración de lo que es la Sagrada Familia, de cómo Dios bendijo la familia de Jesús, constituido por papá, mamá y por el Hijo que viene a salvarnos. Es una representación de la Sagrada Familia. Eso no significa que en muchos de nuestros hogares esto no se pueda cumplir, pero nosotros como adultos, nosotros como personas que confiamos en lo que Dios quiere para nosotros, nosotros tenemos que ser ejemplo y dirigirle hacia eso también a nuestros hijos en el futuro para que ellos también puedan formar una familia modelo como la Sagrada Familia. También tener presente de que Jesús se manifiesta en la familia. Eso hay que tener presente y de que en la familia siempre tiene que estar, en tu casa siempre tiene que estar presente María, siempre tiene que estar presente José y siempre tiene que estar presente Jesús. Eso es una invitación a que en tu casa le encuentres a María, a José y a Jesús. Es una invitación para que siempre los lleves ahí y que ellos sean los que sean de modelo para vos como mamá y de modelo para vos como hijo, para poder en el futuro siempre hacer de que la familia que tanto defiende la iglesia siga existiendo. Ya que como les conté en cierto momento en el año 1997 en Brasil, el Papa Juan Pablo II había dicho de que la familia eh, es, que se le declaró a la familia como patrimonio universal de la humanidad también. Entonces, siguiendo eso que nos dejó a nosotros el Papa San Juan Pablo II hoy, tenemos que nosotros como cristianos seguir esa misión y hacer de que podamos formar. Sé que hay muchas dificultades, sé que hay muchas penurias en esta vida, pero si nos ponemos la chaqueta del verdadero cristiano, que le confía su situación a Dios, y si esa es tu misión en la vida, tenemos que pedirle a Él para que realmente nos ayude a lograr esa imagen que Dios nos dejó con María, con José y con Jesús. Bien, el siguiente dice, al verlo, refiriéndose a los pastores, contaron lo que habían oído decir sobre este niño. ¿Qué significa eso para vos? También es de que vos no tenés que quedarte, solamente no tenés que reservarte para vos lo que escuches sobre Jesús, sino que tenés que también ir a transmitir, a evangelizar lo que Jesús hace en tu vida diariamente. Esa es la idea. Eso es lo que te está expresando en ese versículo. Así como Jesús te enseña en otros versículos, Él te dice de que vos sos la luz
que ilumina tu entorno y que todo lo que vos escuches, como lo recibiste gratuitamente, también lo tenés que dar gratuitamente y lo tenés que hacer para que el Evangelio se vaya expandiendo, ¿verdad? Entonces, tu experiencia con Jesús, tu forma de poder alcanzar a Jesús, tenés que compartir con otros que están necesitando también. Esa es la idea de ese versículo, ¿verdad? ¿Para qué? Porque según el siguiente versículo dice, y todos quedaron, todos los que escucharon quedaron admirados de qué decían los pastores, sobre cómo se les hace presente a ellos Dios y cuál es su experiencia con Jesús. Y esto es lo que hace María y esto a nosotros nos da lo siguiente y es muy lindo que entiendas lo que sucede, porque en el versículo 19 dice, mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. ¿Qué idea nos da de esto? De que San Lucas probablemente habló con María y ella directamente le fue contando estas cosas que sucedieron. Imagínate el pie que te da ponerte en la piel de alguien que pudo dialogar con María y le dijo, mira, esto pasó, estas cosas son lo que sucedieron. María eso lo tenía adentro y lo llevaba y ella iba tomando de buena manera, de buena forma todas estas cosas que iba viviendo. Porque yo ya te conté, ella caminó 140 kilómetros de su casa aproximadamente donde ella estaba. 140 kilómetros, vino en un lugar, no se le quería recibir, ya estaba sufriendo en ese momento porque iba a tener a su hijo, se va y se tira en un lugar ahí acostado en un pesebre, quién sabe de qué manera estaba en ese momento, ahí da a luz, en la indigencia total, no había nada y ella no tenía una actitud negativa. ¿Cuántos de nosotros nos quejamos por cualquier virorei que nos falta? ¿Cuántos nosotros nos quejamos por cualquier tontería que nos falta? Hacemos escándalo en nuestra casa. Sin embargo, María te demuestra con suma humildad y con suma alegría y con suma esperanza y lo llevaba a todas esas cosas de la manera más positiva y lo conservaba en su corazón como un tesoro. Eso te indica también, adicionalmente. Entonces, María te enseña nuevamente con su humildad a mirar de manera diferente la vida. No te quedes con las cosas negativas, sino cambiarlo y ser positivo. Y entregarlo eso a Dios para que Él use esas cosas en tu beneficio, en tu favor. ¿Sí? Entonces, esta es la lectura que hoy llevamos, esta es la lectura que hoy quería hablar con ustedes. Y tenemos para lo siguiente unas preguntas que me gustaría que ustedes reflexionen. Dice, ¿por qué José y María se dirigieron a Belén? Facilísimo, ¿verdad? ¿En qué lugar de Belén la Virgen María dio a luz a Jesús? ¿En un hotel 5 estrellas? ¿Dónde? ¿Verdad? ¿Cuál fue la noticia que les comunicó el ángel a los pastores? ¿Sí? ¿Qué hicieron los pastores después de la visita de los ángeles? Y la pregunta que sí siempre más me gusta a mí es la siguiente, es ¿cómo te toca personalmente esta lectura? Esas son las preguntas con las que yo le voy a dejar de vuelta. Voy a estar todavía acá. Así es que no te vayas, no cortes ni nada por el estilo porque continuamos nuevamente aproximadamente dentro de 10 minutos por ahí. ¿Sí? ¿Te parece? O un poco menos. Bien. Enseguida volvemos. Demasiado Valedon, acá están contestando a ustedes en el grupo. Voy a ir leyendo un poquito. Paola y Diego son los que están ahí mosqueteándose una respuesta, ¿verdad? El resto me imagino que también está haciendo eso en familia, ¿verdad? De hecho, que no escriban no significa que no están haciendo. En fin, acá dice, por ejemplo, Paola en la primera pregunta, ¿para qué fueron? ¿Verdad? ¿Por qué José y María se dirigieron a Belén? Y ella responde, espérenme que un ratito porque tengo que pasar de ventana a ventana, para el censo en la ciudad donde nacieron. ¿Verdad? La segunda pregunta, que dice, ¿en qué lugar de Belén la Virgen María dio a luz a Jesús?
en un pesebre porque no había lugar para ellos en el albergue. En la primera pregunta, Diego dice, porque debían hacerse el censo solicitado por el emperador y según las costumbres judías que tienen que hacer en su lugar de origen, entendemos, José pertenecía a la familia de David y María. Muy bien, excelente. Diego, la segunda pregunta dice de vuelta en un pesebre. La tercera pregunta decía, ¿cuál fue la noticia que les comunicó el ángel a los pastores? El ángel les dijo, les traigo una buena noticia. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador que es el Mesías, el Señor. Excelente. Bueno, después dice la cuarta pregunta, Diego, fueron a Belén. Fueron a Belén en el pesebre específicamente donde estaba ubicado Jesús con su familia. Bien, Paola sigue diciendo en la tercera pregunta, en la ciudad de David les ha nacido el Salvador, que es el Mesías, el Señor. Es lo mismo que Diego, excelente. Después también fueron a Belén y el quinto, dice Paola, nos. O sea que se quedó ahí por el camino. ¿Cómo te toca esta lectura? Y nos, y se quedó ahí. Buenísimo. Así lo que me gusta cuando ustedes participan, cuando ustedes están a full time respondiendo un poquito lo que es este encuentro que estamos haciendo juntos, ¿verdad? Porque este encuentro yo solamente soy el animador, así como ustedes ya saben, pero ustedes son los verdaderos protagonistas, ¿verdad? Y nuestro jefe obviamente es Jesús, él es el que manda acá, ¿verdad? Pero entonces yo me siento muy contento porque realmente ustedes están ahí siempre a full, siempre presentes y gracias a Dios también que Él nos da la oportunidad de no habernos perdido también esta catequesis, sino que también continuar por lo menos por este medio. Sé que no es lo mismo cuando estamos juntos, pero de todas maneras ya no sirve de ni siquiera no desarrollar nada y de alguna manera yo me siento ahí cerca de ustedes y por sobre todo ahí cuando están ustedes a full respondiendo, ¿verdad? Eh, ¿Qué nos dice acá Paola? Nos enseña la humildad desde el principio a fin. Jesús nos muestra por qué quiere que seamos y cómo transmitir sus enseñanzas. Excelente. Muchísimas gracias Paola por compartir eso con nosotros, ¿verdad? Entonces, como le iba diciendo, gracias a Dios tenemos también esta forma de poder, así como nuestra iglesia también va a hacerlo en forma virtual, la misa, nosotros también estamos haciendo lo nuestro en lo que es la catequesis, así no perdernos, ¿verdad? Seguir nosotros el ritmo y ponernos al día, por sobre todo en los encuentros que aún nos queda, que vamos a ir anunciando durante la semana tal vez para poder ir teniendo de vuelta otro encuentro y ponernos al día el sábado que viene, ¿verdad? Eh, Sería interesante también que este tiempo en la que debemos estar más en casa podamos realmente abocarnos a mirar un poquito y a vivir un poquito esta cuaresma que estamos también nosotros en proceso, ¿verdad? Que nos ayuda a nosotros a poder mirar un poco nuestra vida, poder entre nuestras prioridades, ya que estamos en el año de la palabra, también leer en nuestra casa, hacer de que Dios nos ilumine y nos enseñe un poco más sobre lo que Él quiere que nosotros aprendamos como cristianos, ¿verdad? Diego responde la quinta pregunta, dice, en familia nos llega a estar atentos como los pastores a recibir el mensaje de Dios, a estar siempre en vigilia. Vivir la alegría y la gloria de Dios con humildad. Sí, lo que nos llama a hacer, ¿verdad? Eh, y hay a muchos de nosotros que nos cuesta, ¿verdad? Porque la soberbia también es muy, muy grande, nos caracteriza mucho a los humanos. A mí, por ejemplo, me cuesta bastante eso. Y, y es una cosa que yo le pido a Dios porque Él realmente en todas sus manifestaciones, a quien siempre se le manifiesta a la persona humilde, a la persona que realmente le está buscando constantemente, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros podamos reconocernos también
humildes de corazón para poder sentir su presencia, para que Él realmente guíe nuestra vida, dejar de que Él haga lo que realmente quiere, que se cumpla su voluntad y no poner nuestra voluntad al frente porque nosotros somos los mejores. No, sino que realmente tener esa humildad que tiene María para poder ser sus fieles servidores, así como María, ¿verdad? Dice, sí, continúa, a ver, dice también Paola, y la infinita fe de María aprendiendo todo lo que Dios quería que haga sin cuestionar nada, ¿verdad? Porque ella estaba pasando momentos espectacularmente difíciles, así como estuvimos diciendo, hay que ponernos en el contexto histórico, hay que ponernos en su piel para poder entender que ella no estaba pasando así momentos muy agradeables, pruebas tras pruebas, tras pruebas, tras pruebas, como ya estuvimos viendo en el encuentro anterior, todo lo que ella tenía que superar para poder llevar ese embarazo y después de vuelta cuando iba a dar a luz otra vez y sigue habiendo, sin embargo ella no se quejaba, ¿verdad? Es lo mismo que está diciendo ahí Paola. Diego dice, la humildad de María, su prudencia, su amor maternal nos sirva de ejemplo. La alegría de los ángeles que dan a conocer la noticia a los hombres y la actitud de los pastores que reaccionaron pronto. Bueno, esa es la actitud que tenemos que tener nosotros siempre para poder nosotros irnos hacia Jesús, hacia nuestro Mesías, nuestro Salvador, el Cristo que vino a redimirnos a todos nosotros, ¿verdad? Que cuando vayamos nosotros estudiando un poco más vamos a darnos cuenta cómo es que se logra todo eso, ¿verdad? Y hay muchas cosas que vas a ir viendo, vas a ir entendiendo un poco más en tu fe porque hay cosas espectaculares que no se notan leyendo así, pero interpretando las escrituras con ayuda de los padres de la iglesia, con los teólogos que tenemos a nuestra disposición, con los documentos de la iglesia, con el catecismo de la iglesia católica, nos estamos dando, estamos entendiendo más sobre nuestra fe y cada vez nosotros le tapamos la boca a esas personas que dicen, la Biblia se contradice en muchas cosas, cuando en realidad, cuando son ignorantes de la Biblia, es lo que justamente llegas a decir eso. Pero si llegas a entender el contexto, como nos enseña nuestra madre iglesia, el contexto de todo, entendemos que todo tiene sentido y todo se correlaciona en sí, ¿verdad? Bien, yo le agradezco por compartir conmigo este encuentro. Yo le agradezco porque Mamita María intercedió porque esto se diera, porque Jesucito nos permitió estar aquí en este encuentro una vez más. Yo quiero que cada uno de ustedes entregue sus peticiones, sus intenciones ahí en familia, por las cosas que ustedes quieran y en especial por el momento que está pasando nuestra humanidad. El mundo entero está viviendo una crisis. De alguna manera lo podemos mirar con desesperanza si es que somos personas que todavía no sabemos mirar con los ojos de Dios, pero en cierta forma también esto nos está ayudando a que está propiciando para que nosotros nos juntemos más en familia, conversemos más entre nosotros, nos conozcamos más, nos prioricemos otras actividades que a lo mejor no tienen importancia allá afuera y estemos acá juntos. También pedirle a Dios de que comprendamos nosotros esto como humanos, de que esta situación que estamos viviendo lo podamos superar, podemos tomar conciencia de ciertas cosas y ser mejores personas, ¿verdad? Que no nos quedemos como estamos normalmente, ¿verdad? De que realmente esto sea un toque de atención para cada uno de nosotros y nos llame a la reflexión de qué cosas son las nuestras prioridades hoy en día. Nadie pensaba de un tiempo hacia atrás de que tal vez estaría en un momento donde tu vida está en peligro y esas son las cosas, sí, son las cosas como aparecen. Y ahora muchas cosas, muchas personas se quieren agarrar a Dios. Ahora recién hay muchas personas que quieren saber sobre nuestra fe, ¿verdad? Pero eso siempre tiene que ser así. Nosotros tenemos que vivir el día a día como si fuese el último día, porque así como nos enseñó Jesús, nosotros nadie sabe ni el día ni la hora. Nosotros, si supiésemos que un ladrón va a venir a irrumpir en nuestra casa, nosotros vamos a estar en vela, como dice Jesús, ¿verdad? Entonces de eso se trata. Nosotros siempre tenemos que estar atentos de que realmente la vida que nosotros tenemos, una vida prestada, es a Dios quien le pertenece y cuando Él nos llama, ¿verdad? No importa que haya una crisis mundial o no importa que sea una monotonía de siempre. Hay que siempre estar atento, hay que siempre estar orante
y por sobre todo entregarle ahora para que esto no pase a mayores y para que podamos superar lo más pronto posible, pero con la suma conciencia de que tenemos que vivir nuestra vida plenamente día a día y agarrados, como dice mi mamá y como dice mi abuela, agarrados del manto de Dios, agarrados del manto de la Virgen y no soltarnos de ellos para que ellos nos lleven al Padre. Bueno, un abrazo de oso para cada uno de ustedes y nos vemos muy pronto por este mismo mecanismo, ya que todavía no podemos juntarnos, pero por sobre todo a pasarla en familia, a poder reflexionar y por sobre todo no te olvides de leer la Biblia, que es el propósito de este año. Amén y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.